Hola, 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 muy pero muy buenas noches a cada una de las personas que siguen las redes sociales de Camino a la Vocación. Estamos en un nuevo martes vocacional, espacio creado para profundizar en las distintas artes que tienen que ver con ese redescubrimiento de la vocación y pasión de vida. Hoy vamos a tocar un tema maravilloso, un tema que tiene que ver con el arte de profundizarte, un arte muy especial en el cual vamos a estar transitando qué es eso de profundizarnos, qué tiene que ver con la vocación y como todos esos elementos. Hoy vamos a tener una invitada de lujo, hace unas semanas estuvo con nosotros justamente y hoy nos estará acompañando básicamente en el tema de qué es ese del arte de profundizarnos, que para que estemos en vivo y en directo. Mientras tanto, ella es un ser maravilloso, un ser de luz, hace parte del equipo de guías de Camino a la Vocación. Su nombre es Yolanda Cabrera. Nos va a estar aportando mucho sobre el tema de su ser, sobre el tema de su transformación. Ya la tenemos en vivo y en directo a nuestra guía líder también que se está lanzando hoy a contarnos desde su experiencia cuál es esta arte que vamos a tocar en la noche de hoy, el arte de profundizarte, un arte que nos da la pauta literalmente de saber quiénes somos. Yolanda, pero muy buenas noches, un gusto tenerte aquí, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Pablo. Buenas noches a la audiencia. Estoy muy bien, muchas gracias. Contenta de estar aquí nuevamente compartiendo este espacio contigo y con la audiencia, desde luego. Y bueno, vamos a hablar un poquito más de ese proceso de autoconocimiento mutuo, de ese autoconocimiento, ese camino en el que he transitado y en el que tú también has transitado. Entonces, bueno, para empezar quiero comentarte que yo no te miro en la cámara, ¿cierto? No sé si la Tranqui, audiencia nos está viendo a los dos tranqui, o es un tema tranqui de que internet mío solamente. hoy por cosas de la vida, hoy sí estoy viendo a mi invitada, entonces ya sé que nos estamos viendo los dos súper bien, tú te ves súper bien, yo también. Bueno, Así que no te listo, preocupes, perfecto. súper bien, estamos súper bien ya en esa parte, en ese ítem. Saludamos a Yamile hasta Caracas, Venezuela. Un abrazo gigante a nuestra hermana patria en Venezuela y también a Alexis Portilla que está conectado en este momento en este en vivo con un tema maravilloso. Les estaba dando la introducción justamente a Yolanda en el tema del arte de profundizarte. Y ese es un arte muy especial. Si bien en los otros artes nos hemos como enfocado en desglosar, hablamos en la sesión anterior justamente de cómo el arte de amarnos hay que hacer profundidad. Hay un trabajo muy especial, pero ese trabajo no puede ir desligado sin la profundización, sin la elección de empezar a profundizar. Y acá se tocar un tema importante, el autoconocimiento. El autoconocimiento es un tema que no termina, que cuando uno se mete en ese chicharrón, como lo digo siempre en las transmisiones en vivo, ya no hay forma de escapar, porque ya no hay forma de responsabilizar a otros, sino de asumir cada uno lo que le corresponde dentro de su maestría del ser. Entonces, vamos a empezar por ahí. Para ti, digamos, Yolanda, dentro de tu proceso, porque al fin y al cabo aquí estamos hablando de experiencia, cómo adaptar los distintos espacios a nosotros. Para ti, ¿qué ha significado, qué significa profundizarte? ¿Qué ha significado eso? Cuéntanos desde tu experiencia. Bueno, Juan, gracias. Eh, bueno, empecemos. Ciertamente la semana pasada, en el antiguo eh, directo que hicimos, hablamos mucho del tema del autoconocimiento, como ese empezar a vernos a nosotros mismos para poder conocernos y para saber realmente qué es lo que nos está moviendo, qué es lo que nos está sucediendo cuando tenemos crisis, cuando tenemos emociones que no podemos identificar o que no podemos gestionar apropiadamente, ¿cierto? Hoy voy a empezar con unas palabras tuyas que te las he escuchado muchas veces en los procesos que hemos tenido en las diferentes plataformas de Camino a la Vocación. Esto te lo escuché en una formación de liderazgo y también
Cuando empezamos a leer, hace más o menos 2 años que empezamos con estos procesos de la lectura matutina y que nos ha llevado a aprender tanto al respecto del comportamiento del ser humano y de ese proceso de organización, ¿cierto? Entonces esa frasecita la recuerdo tanto que dice, cuando no me doy tiempo para estar conmigo, me estoy negando al amor propio. Y eso es algo que para mí me sirvió muchísimo y me sigue sirviendo mucho para entrar en ese proceso de profundizar, ¿cierto? Para mí no hay profundización sin cuestionamiento. Entonces, si no puedo verme y cuestionarme, si no me doy el tiempo para verme y cuestionarme, pues difícilmente puedo profundizar a ver qué encuentro dentro de mí que me está afectando en mis emociones, en mis relaciones, en mi trabajo, en mi familia, eh, y que me limita de alguna manera de entrar en ese bienestar que estoy buscando. Entonces, cuando me doy el permiso para estar conmigo mismo y conectar con mi emoción, eh, es cuando empiezo ese proceso de profundizarme. Cuando no me doy el permiso, lo que hago es evadir esas heridas de la infancia que de alguna manera nos anclan al sufrimiento y que es lo que hemos descubierto en todos estos procesos que hemos tenido la oportunidad de conocer y compartir. Entonces empezaría por esa parte, ¿cierto? Porque si no me cuestiono, no voy a poder profundizar en esas emociones, en esas heridas, en esas creencias limitantes, en esas situaciones que me están de alguna manera anclando al sufrimiento. Eh, Y acá bueno, acabas de tocar un tema importante que quiero que resaltemos en esto que has mencionado, que es súper valioso, y es el tema del permiso. A nosotros se nos ha dicho, no, autoconocerte y todo eso, pero todo empieza en una elección y en un permiso. ¿Cómo, cómo yo empiezo este camino de autoconocimiento? Desde lo que tú extraigo justamente adaptando pues también a mi proceso que he transitado, es teniendo apertura, pero dándome el permiso y el permiso de empezar a sentir lo que corresponde. Entonces, cuando yo me doy el permiso, ya abro el campo, por decir el campo es la parte emocional de nosotros, y ahí es donde viene el poder de la pregunta abierta o poderosa. ¿Qué es una pregunta abierta o poderosa? Es una pregunta que te va a llevar a la reflexión y no vas a dar una respuesta inmediata o en automático. Entonces, en ese sentido, la profundización arranca con un permiso, con una elección y con una apertura para que esa pregunta que llegue o yo me empiece a generar sea abierta y empecemos a encontrar respuestas que al fin y al cabo habitan en nosotros. Y cuando empezamos a profundizar, es donde estamos más cerca del darnos cuenta, que me imagino que ibas a tocar ese tema también ahí entre lo que ibas a hablar, que yo seguía te doy permiso, te doy perdón, la palabra para que lo comentes desde tu experiencia también, que me parece súper ganadora, sobre todo que te conozco el proceso, y es el tema del darnos cuenta. El darnos cuenta no solamente es, ay, yo observé y ya no, ya con una pregunta, con un permiso, con una apertura, me doy la oportunidad de ir a revolcar literalmente lo que es entre nosotros. ¿Tú qué opinas acerca de ese darnos cuenta, que sé que lo ibas a hablar? Cuéntanos. correcto, Juan. Ese darnos cuenta implica en primer lugar estar atentos a lo que nos está pasando y básicamente estar atentos a nuestras emociones, ¿cierto? Pero pasa que cuando nos empezamos a dar cuenta de lo que estamos sintiendo realmente, no nos gusta. Empezamos a darnos cuenta y a mirarnos desde una mirada muy crítica, a mirarnos desde la exigencia, desde el perfeccionismo, desde unas expectativas generadas por nosotros mismos que muchas veces no sabemos de dónde viene, ¿cierto? Entonces ese darnos cuenta, ese introspectar y mirar hacia adentro nos lleva precisamente a poder conectar con esa emoción primaria, de dónde viene esto que estoy sintiendo y que me está pasando. Y bueno, nos damos cuenta que muchas veces esas expectativas que tenemos de nosotros mismos, de ser los superganadores, de ser los triunfadores, de tener una carrera profesional,
de rendir económicamente, de tener un estatus, y que muchas de esas cosas no son más que expectativas generadas por cosas externas que el entorno y las circunstancias nos han colocado, y muchas veces no son expectativas propias, sino que son creencias limitantes o son arraigos generados a través de nuestros ancestros y de nuestras y la herencia de la genealogía y muchas veces si nosotros no entramos en ese proceso de darnos cuenta, pues no vamos a poder identificarlo, ¿no? Y allí yo pasaría a contarte mi experiencia personal, pues a mí Sí, no me gustó lo que encontré, no me gustó lo que encontré en mí cuando me empecé a ver, porque, claro, yo tenía un nivel de autoexigencia brutal, yo buscaba la aprobación y la aceptación, y lo que estaba haciendo y lo que estaba trabajando no estaba enfocado en lo que yo quería, sino en lo que querían los demás. Mm. Cuando entré en este proceso de introspección me pude dar cuenta que era mi inconsciente realmente el que me estaba manejando y que acciones y mis emociones fuera de control no eran más que una manifestación de la niña herida que no había podido en su niñez tener una relación sana consigo mismo, con sus padres, con sus hermanos, con su familia, y que estaba llena de unas expectativas a raíz de esas necesidades emocionales afectivas que en la infancia no fueron, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, que no fueron suplidas. Y entonces, pues me empiezo a ver con unas expectativas que no eran mías y de pronto eran expectativas de mis padres, de mis profesores, expectativas de un entorno social, expectativas de un sistema de creencias e incluso las expectativas de la supervivencia. Entonces, cuando yo empiezo a ver en ese proceso de autoconocimiento, bueno, yo qué tanto me conozco y qué tanto de esto que estoy haciendo yo realmente lo quiero hacer y desde mi conciencia y desde mi corazón, o es que lo estoy haciendo desde mi inconsciente. Y cuando tú empiezas a darte cuenta de eso, pues te cae un montón de cosas encima por sacarte y por sacudirte para poder llegar a ver qué es lo que realmente quieres hacer en la vida, ¿cierto? ¿Cuál es tu vocación? ¿Cuál es tu propósito? Y ahí encontré una pregunta interesante que muchas veces me la hago, y esa es: ¿para qué me sirve esto que estoy sintiendo? ¿Para qué me sirve esto que estoy pensando? ¿Para qué me sirve esto que estoy transitando? Y muchas veces me he preguntado, ¿para qué me sirve este rollo en el que me metí? Del autoconocimiento, de la transformación, de la profundización, de sanar las heridas de la infancia, de construirme de una manera diferente, de construirme de una manera más consciente, porque hacerlo implica destruir muchas cosas del pasado que nos tienen anclados a a ese vacío existencial y a ese no encontrarte a ti mismo en el camino. Y bueno, eso es lo que te puedo contar respecto a eso, a este proceso de profundización. a mí me Te cedo gustaría, la palabra, Juan, para... a mí me gustaría justamente lanzar esa pregunta que acabas de compartirnos y de regalarnos, y la puedes repetir para que nuestros televidentes en este envío y en la repetición nos la compartan ahí o se la respondan en casa. ¿Para qué estoy sintiendo? ¿Cómo es la pregunta? ¿Para qué estoy sintiendo? ¿Para qué me sirve pensar esto? ¿No? ¿Para qué me sirve esto que estoy pensando? ¿Para qué me ¿Para qué me... sirve esto que estoy sintiendo? ¿Para qué me sirve esto que estoy transitando? ¿Para qué me sirve esta experiencia que estoy viviendo en este momento? Y la verdad es que cuando uno se hace ese tipo de preguntas, el universo te manifiesta las respuestas, ¿sí? La primera respuesta que yo encontré: esto te sirve para transformarte porque definitivamente lo que estás viviendo no te está gustando. Hombre, entonces a mí no me está gustando lo que estoy viviendo, entonces, ¿qué es lo que quiero vivir? Y me empieza a generar la inquietud de verlo desde otra perspectiva, ¿sí? Y esa pregunta es supremamente importante. A veces uno se da palo preguntándose, pero ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? En postura de que todo lo malo me pasa a mí, en una posición de víctima. Y realmente cuando me lo pregunto de otra manera y me lo pregunto, ¿para qué me sirve?
las respuestas que encuentro son diferentes y se abre a un mundo de posibilidades y me lleva también a la aceptación, ¿no? A la aceptación de que son cosas que me están pasando precisamente porque mi alma me está pidiendo esa búsqueda, me está llevando por esa búsqueda y me está pidiendo esa transformación. Me está pidiendo abrir mi mente para expandir mi conciencia, me está pidiendo una conexión con ese Dios que me creó y en el que creo y en el que confío. Entonces esa pregunta es Perfecto. valiosísima, súper Ahí valiosa esa pregunta, ¿no? hay que tener en cuenta algo importante como para ir, como digamos, ya trayendo la teoría y la experiencia que nos has compartido. Vuelvo y le repito a los que se están conectando, estamos hablando del arte de profundizarte, un arte muy bonito que tiene que ver con ese ir al fondo, que lo hemos venido transitando pues en distintas transmisiones y hoy lo estamos como ya enfocando. Antes que nada, Yamile nos está respondiendo a la pregunta del para qué estoy sintiendo esto, viviendo esto, nos dice la mirada y el camino es hacia adentro de nosotros mismos. Claro, aquí justamente era lo que iba como a ir como recapitulando en el tema de profundizarnos, hay que empezar por una elección y un permiso. Luego tener la apertura y ahí van a empezar a llegar las preguntas, sean contigo mismo la pregunta o también van a empezar a llegar por medio de personas, situaciones, hechos, como tú lo acabas de mencionar, desde la parte de universo. Entonces, ¿qué pasa en esta ecuación? Cuando yo ya me empiezo a meter y a sumergir en esa profundidad, empiezo como a quitar, como a escarbar y a quitar las capas de la cebolla para ir a la infancia. Es como nuestro núcleo principal de todas las heridas emocionales o toda la información que transitamos en el presente como adultos que somos. Y ahí es donde empezamos esa búsqueda, esa profundidad. Entonces acabas de tocar algo súper importante y es que tú empezaste un trabajo y dentro de ese trabajo profundizado, perdón, ese trabajo profundizado, empezaste a encontrar herramientas como es la mirada sistémica desde la mirada pues, desde los ancestros y esto que es como la maestría después de la infancia que uno debe tocar, es como lo recomendado pues obviamente cada quien vive pues como el proceso como corresponde y ya empiezan a llegar elementos claves para es que apoyen esa profundización porque ya a la vida, a Dios y al universo y a la divinidad en la que cada uno crea se le dio el permiso y la elección personal. Porque ¿qué sucede? Aquí vengo a entrar en materia con un tema importante y es que la profundización se da solo cuando yo lo elijo, solo cuando yo realmente deseo y anhelo cambiar mi contexto y cambiar mi realidad. Ahora bien, cuando ya entramos a la profundidad de la historia de vida, con la infancia y adolescencia y también con los temas ancestrales, poniéndolo desde la mirada que tú lo estás trayendo, que me parece súper maravilloso, ahí hay que empezar a hacer como un filtro. Profundizamos, vemos la situación, sentimos, anotamos, transformamos, pero hay que tener en cuenta que la historia no la podemos borrar o eliminar, la historia cae anclada. Lo que hay que hacer es contarnos la historia de una manera diferente, pero después de haber hecho un proceso de expulsar la emoción, de expresar la emoción, de todo lo que significó. Y lo decías ahorita con el tema de papá y mamá. Tú empezaste a observar que los comportamientos que tenías no es ni siquiera de ellos exactamente ni tuyos, sino que fueron informaciones que tu subconsciente, tu mente de infancia almacenó informativamente y él se lo tomó personal. Entonces, en el arte de profundizarte, tú vuelves a recapitular ese tema y lo aceptas, lo cambias, pero no borras la historia, porque la historia hay que cambiarla desde esa sombra también. Es qué bonito eso que mencionabas ahorita, eso qué bonito que mencionas ahorita, porque después de que pasas esa etapa de la infancia, volviendo a recapitularla ahí, ya puedes empezar a ver la maestría de los ancestros, cómo los árboles genealógicos han afectado pues como la réplica emocional que uno transita en la edad adulta y demás, pero todo viene anclado desde el mismo punto que es la infancia, que es como el centro de acopio de todo el tema emocional. Es súper valioso lo que nos acabas de compartir y voy a leer por acá, no, nadie más nos ha comentado. Pueden dejar sus comentarios, las respuestas o inquietudes que les vaya surgiendo en este tema maravilloso que estamos tocando en la noche de hoy. Y hay que tener un elemento importante que quiero traértelo para que nos lo cuentes también desde tu experiencia.
es, tú profundizaste, no te gustó lo que viste, ¿qué hiciste tú con esa información y cómo hiciste para no borrar la historia, pero sí transformar el contexto? ¿Qué hiciste en tu caso? Bueno, bueno, te cuento, les cuento. Realmente estos procesos son desafiantes, ¿cierto? Retadores. Y esa mirada interior siempre va a traer cosas que no nos gustan ver. Empecé por aceptarme, ¿no? La aceptación es supremamente importante, llegar a la conclusión de que esto es lo que hay, y esto es lo que recibo, y esto es lo que acepto. Y lo acepto con amor y me abro a la posibilidad de la transformación. Yo creo que una de las situaciones más difíciles de superar en esa mirada interna es la resistencia. Y cuando entras en ese proceso de aceptación, de esto es lo que hay y desde aquí voy a empezar a trabajar para construir ese ser humano que quiero ser, para construir desde una manera más consciente, también aceptando los errores que cometí y también buscando el perdón, mi propio perdón, ¿cierto? Porque a veces la culpa también nos pesa mucho y empecé por la aceptación, básicamente. Dejar de culparme por los errores cometidos no fue tan sencillo como aceptar que esto era lo que había, que me podía ver con innumerables errores, con innumerables faltas, pero que al mismo tiempo podía con amor abrirme a ese mundo de posibilidades, a ese universo de posibilidades, que es cuando uno está enfocado de una manera demasiado psicorrígida, no puede verlo. A veces nos ahogamos en un problema que si salimos del problema y lo miramos desde afuera, pues realmente vamos a encontrar más fácilmente soluciones. Entonces, aceptarme tal y como era y aceptar que había un mundo de posibilidades a las que yo podía acceder a través de darme ese permiso y a través de elegir hacerlo, ¿cierto? Y ese fue el camino que apliqué y lo digo sin pretensiones, no pretendo ser dueña de la verdad, solamente cuento una experiencia en este compartir contigo y con la audiencia de Camino a la Vocación, porque Camino ha sido una escuela maravillosa que me ha aportado muchísimo, de la que he aprendido inmensas herramientas que me han servido para llegar a este momento en que de alguna manera puedo verme desde la comprensión amorosa, desde entender lo que tú dices, no puedo cambiar lo que pasó, pero sí puedo mirarlo desde otra perspectiva, yo puedo resignificarlo y eso es lo que me da las herramientas para fortalecerme y para transitar de una manera diferente a partir de estos procesos de inmersión en mí misma y de transformación y de profundización. La comprensión amorosa me lleva a entender que detrás de cada sufrimiento, de cada situación dolorosa, existen muchas personas también con historias dolorosas con la intención de sanar, con la intención de hacerlo mejor. Entonces, cuando yo veo eso, puedo resignificar mis padres no me amaron, mis padres me amaron de la manera que ellos podían amarme en ese momento, con la información que tenían y lo que ellos habían aprendido en ese momento. Y de esa manera yo lo hago también, intento, trabajo a hacerlo mejor, de hacerlo diferente más que mejor, ¿cierto? Porque si decimos hacerlo mejor es entrar en un juicio y no nos corresponde. Es más bien hacerlo ni mejor ni peor, solamente hacerlo diferente. Y yo creo que nuestra genealogía, nuestros ancestros han hecho eso. Si tomamos como ejemplo nuestros tatarabuelos, ellos lo hicieron de una manera y los abuelos intentaron hacerlo de una manera diferente, y nuestros padres intentaron hacerlo de una manera diferente y nosotros con nuestros hijos intentamos hacerlo de una manera diferente.
El tema es que todos trabajamos en ese proceso de sanación, en ese camino de sanación de nuestras almas, unos con menos herramientas, otros con más herramientas, pero todos avanzamos en ese camino para que podamos en un momento dado llegar a ese encontrar un poco de plenitud y de realización en la vida personal, que es lo que nos inquieta, ¿cierto? Porque después de todos los éxitos y de todos los logros, te preguntas, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora para qué todo esto? Y entonces empiezas a ver que hay cosas más profundas en tu alma que necesitan ser vistas y ser sanadas. Claro, totalmente, Bueno, Juan, eso es lo que... totalmente, es súper importante eso que mencionas. Y hay que tener en cuenta que cuando empiezo mi maestría del ser, a ver, yo siempre he dicho, desde mi proceso obviamente, siempre hablo desde mi experiencia, no hablo desde lo que dicen los libros y no lo he aplicado porque no tendría coherencia. Pero cuando uno se profundiza y empieza la maestría del ser, realmente la maestría del ser no arranca cuando empiezo a profundizarme. La maestría del ser arranca desde el primer momento en que empiezo la gestación, hablando de esos temas. Solo que en el adulto, cuando empieza el tema de la conciencia, ya ahí integro la información que hay y cómo el adulto la empieza a significar, que me encanta ese término que has mencionado, para su transitar. Entonces, digamos, en la profundización del tema de conciencia es súper importante y valioso identificar, identificar qué elementos están frenando. Es una forma de ver los bloqueos, las resistencias, como lo bien nos decías ahorita, para esta maestría del ser. Listo. Nos encantaría quedarnos aquí toda la noche. Somos, como se pueden dar cuenta, nos encanta hablar. Sin embargo, la invitación es a que nos sigan en los distintos espacios en Camino a la Vocación para que, digamos, profundicen, empiecen la maestría del ser ya con herramientas de conciencia. Camino a la Vocación está abierto en distintas plataformas, denle seguir a nuestras redes sociales. Vamos a estar un equipo esperándolos con todo el amor. Aquí tenemos un claro ejemplo de una guía que está en transformación, en una expansión. Ustedes no se imaginan cómo llegó a cómo está ahora. Yo soy claro en ese ejemplo. Entonces, nada, Yolanda, para cerrar este espacio, me gustaría que nos regalaras en una frase cómo podríamos identificar qué significa la profundización, en una frase así como corta. Yo te diría que para mí la profundización es, en primera instancia, cuestionarse y en segunda instancia, mirarse de una manera más detenida, ¿cierto? Mirarse detenidamente, quedarse en esa observación en la que iniciamos a través del autoconocimiento. No pasar por el rasero, sino de una manera más simple, más detenida, más pendiente, más atenta, pero quedarnos un momentico en ese espacio, darnos el permiso de entrar un poco más adentro, de profundizar y para poder evidenciar qué realmente me está pasando y de dónde viene esa emoción primaria que me está llevando a estos comportamientos o a estos bloqueos o a esta resistencia o a esta situación en la que estoy. Claramente Bien. sería quedarte en la observación, quedarte un poquito más profundamente en la observación. En el victimizarnos, sino en observar y responsabilizarnos de las emociones que estamos sintiendo y cómo desde ahí puedo empezar a profundizarme en esa maestría del ser ya con conciencia y con plenitud. Súper buena esa frase. Bueno, gracias a todos nuestros televidentes por sus comentarios, por sus preguntas. Y no están en el en vivo, lo pueden ver en la repetición, tomen atenta nota, recuerden que somos Camino a la Vocación, un camino lleno de amor y sobre todo de darnos cuenta, pero no desde un sentir bonito, sino también desde aprender desde nuestra sombra también cómo podemos resignificar esa historia. Gracias Yolanda por tu experiencia, por tu historia, amo tu proceso, tú sabes que eres un claro ejemplo de que cuando uno se elige y se compromete se da su lugar y te das cuenta. Nada, nos pueden seguir en redes sociales. También a Yolanda la pueden seguir en sus redes sociales como yolanda.cabrera, ahí para que la sigan en sus redes sociales. Estamos disponibles para ti.
Un abrazo para todos, gracias Yolanda por estar aquí y nos vemos el próximo martes, en un nuevo martes vocacional con otra arte que tiene que ver con la maestría del ser, del redescubrimiento de la vocación, que al fin y al cabo ella siempre está innata en nosotros. Un abrazo Muchas para ti gracias. Yolanda, un abrazo a todos Muchas y gracias. que les... Chao. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a la audiencia. Gracias a todos. Un Hola, abrazo. feliz noche, chao a Chao. todos.